Hola, buenos días a todos. Lo que vamos a ver hoy en la clase de escalera caracol dentro de la electiva de diseño y construcción de escaleras está compuesto primero por la parte geométrica de una escalera caracol, luego vamos a ver algunas pautas de diseño para luego hacer un cálculo de la escalera, determinar todos los elementos de esa escalera, una verificación con un ábaco de valores tentativos, digamos, cuando uno va a iniciar esa escalera, y al final la graficación de esa escalera y algunos ejemplos del tipo de escalera caracol y helicoidal. Veamos algunas características geométricas, cómo se generan, digamos, esta superficie de las escaleras caracol. Acá hay una definición que dice superficie en desarrollo alabeado generado por una recta horizontal en su desplazamiento sobre una hélice y un eje central. Veamos de qué se trata eso. Yo tengo acá una planta circular que está dividida en partes, digamos, con esta línea roja que aparece. Yo en eso le pongo un eje vertical, ese eje está dividido también en secciones y acá voy a hacer la generación de ese helicoide. Tengo una recta, digamos, que es la que se va a desplazar alrededor de ese círculo que aparece en la base y va a ir ascendiendo por ese eje vertical. Cada vez que yo vaya girando y ascendiendo me va a ir generando esa superficie de la que estamos hablando como un helicoide. Y acá tendríamos generado el helicoide y la línea azul que aparece acá es lo que llamamos una hélice. Esto que tenemos acá sería la generación de ese helicoide y esa superficie, digamos, generada por la recta que se desplaza en vertical y que además va girando en esa planta circular. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería esa escalera helicoidal. La base, digamos, o el fondo de esa escalera, que sería en este caso de hormigón, donde se ven las líneas del encofrado de esa escalera, es más o menos lo que acabamos de decir del desplazamiento de esa recta en vertical y girando. En cuanto a la hélice, que sería la línea azul que aparecía acá en la generación de esa superficie, esto que aparece aquí en rojo es más o menos lo que uno ve en un resorte o en una rosca, digamos, en un bulón. Esa sería la hélice. La hélice es una línea curva ascendiente y la helicoide es una superficie. Acá tenemos un ejemplo. La hélice sería esa curva que vemos acá en la baranda, esa sería, digamos, la hélice, y acá en este que vemos como un ejemplo mucho más grande, la superficie helicoidal sería la base de esta escalera, y acá tenemos en la baranda lo que sería la hélice, la baranda interior y la baranda exterior, digamos, de esa escalera helicoidal. Esto es geométrico. En base a esto vamos a ver cómo se proyecta una escalera de este tipo, que es la escalera helicoidal o caracol. Veamos algunos criterios de diseño para empezar con esto. Por lo general las plantas son circulares y excepcionalmente es una planta elíptica. Cuando uno trabaja con una escalera helicoidal o caracol, la va a circunscribir a esa escalera en un círculo, un perímetro, digamos, de una circunferencia. Pero excepcionalmente puede aparecer situaciones como esta, donde la escalera está inscrita en una planta de tipo elíptico. Y por supuesto aparecen variables formales ya muy de carácter estético, digamos, cuando la búsqueda formal tiene otro sentido. Esta, digamos, que es más o menos la forma que sigue de una lámpara de luz, incluso así, digamos, está designada esta escalera con ese nombre. Y esta otra, que es una escalera inscripta en una planta cuadrada, pero que no deja de ser la escalera caracol de una planta circular con la prolongación de los escalones hasta inscribirse en ese cuadrado que está cerrando, digamos, la circunferencia de esa planta de la escalera caracol. Y acá tenemos otros tipos de escaleras, por supuesto, que ya no tienen el uso de una escalera cuando uno calcula. El aspecto utilitario, digamos, acá ya no existe. Esto es el aspecto formal o de entretenimiento, digamos. Es una cuestión estética o escultórica. Sigamos viendo los criterios de diseño. Ahora lo que vamos a ver es la escalera cuando se superpone y cuando no se superpone en su desarrollo. Cuando uno sube una escalera caracol, puede tener la superposición, o sea que uno va subiendo por esta escalera y tiene escalones arriba de la cabeza. O puede que eso no suceda, entonces hablamos de que es una escalera de tipo curva. Cuando uno va caminando por estos escalones en el arranque, no tenemos escalones en la cara superior, digamos, de nuestra escalera, cosa que sí va a pasar en este caso. Entonces generalmente decimos que es una escalera caracol cuando se superpone y una escalera curva cuando no hay superposición de escalones. No tenemos escalones, digamos, arriba de la cabeza cuando vamos subiendo. Otra característica de la escalera caracol es que puede ser con ojo o con espigón. Con ojo, digamos, sería con el hueco central de la escalera
y con espigón, donde aparece esta estructura que generalmente es la más común, que es un caño o un elemento cilíndrico a partir del cual se van adosando los escalones para generar esa escalera que gira alrededor de ese caño. En cambio, en este caso, en vez de ese núcleo central, es un hueco, entonces aparece una baranda central y una baranda lateral. Veamos ahora el número de divisiones por planta completa. Cuando uno va a hacer una escalera caracol, decíamos que uno se circunscribe a lo que sería un círculo. En ese círculo lo vamos a dividir para saber cuántos escalones por planta completa vamos a usar en base al tipo de escalera que queremos. Acá tenemos, por ejemplo, una planta circular y una escalera que está dividida en 12 divisiones por planta. Generalmente uno toma un cuarto de esa escalera, que sería este sector, tiene 3 divisiones, o sea que hay 12 divisiones en la planta completa. Eso es lo que es la característica de la escalera esta, 12 divisiones por planta completa. Acá tenemos otra, si tomamos el cuarto de esa escalera, tenemos 4 escalones en ese cuarto, o sea que hay 16 divisiones en la planta completa. Entonces, decíamos recién que eso caracteriza a una escalera o a otra, de 12 divisiones o de 16 divisiones por planta. Y eso tiene mucho que ver después cuando la escalera es principal o secundaria. Es conveniente cuando uno va a trazar una escalera o proyectar una escalera, el número de divisiones pare, digamos, en cuanto a escalones. Este era 12 y este era 16. Uno podría tomar 15 escalones, por ejemplo, en vez de 16. Si toma 15 escalones en media circunferencia tendríamos 7 escalones y medio. Y en un cuarto tendríamos 3,75 escalones, cosa que hace difícil el trazado y la construcción. Lo va a hacer mucho más complejo, digamos, que si dividimos en números pares a esos escalones. Acá tenemos algunos ejemplos. Una escalera caracol, en este caso se ha adosado en la barra exterior un tobogán, y acá hay una escalera ya de carácter, como decimos recién, estético, donde el color de la escalera es el que le va a dar, digamos, esa característica especial a esta escalera caracol. Sigamos viendo algunos criterios de diseño antes de entrar en la parte de cálculo y proyectos de esa escalera. El número de divisiones para escaleras principales y secundarias, que es lo que hablamos recién, cuando uno divide la planta en cantidad de escalones, eso me va a definir, digamos, si es principal o secundaria, o cuando yo tengo como condicionante que debe ser principal o debe ser secundaria, voy a saber, digamos, más o menos en cuántas divisiones tendría que hacer mi planta. Acá tenemos dos ejemplos de 10 divisiones, o sea que hay 5 en la mitad, 2,5 en cada cuarto, y de 12. Estas escaleras son secundarias. En general no puede ser, digamos, para una escalera principal, porque no me va a dar la cantidad de escalones para subir y el paso de cabeza va a ser muy complicado. Tiene que ser de escalones muy altos, digamos, cada uno para poder tener paso de cabeza. Entonces, cuando uno habla de divisiones de 10 o 12 por planta completa, está refiriendo seguramente a una escalera de tipo secundario. Acá tenemos algunos ejemplos, son escaleras de uso muy infrecuente, digamos, acá para subir a una azotea o para subir a lugares que son depósitos o de uso que no es muy frecuente. Entonces los diámetros son chicos, la altura del escalón es grande y son incómodas, podríamos decir así, en cuanto al ancho y en cuanto al traslado por esa escalera, porque son pequeñas. Acá tenemos otro ejemplo de planta. Esta planta ahora está dividida en 14. 14 divisiones sería el término medio entre una secundaria y una principal. Si la hacemos secundaria con 14 divisiones, va a ser una secundaria cómoda, podríamos decir así. En cambio, si queremos hacer una escalera principal y dividimos en 14 divisiones, va a ser una escalera principal, pero va a ser muy ajustada y va a ser condicionada por ese tipo de divisiones al paso de cabeza y a la altura de cada uno de los escalones. Acá tenemos otra escalera ahora dividida en 16. Esta puede ser una escalera principal, llamemos normal, es la más usual, digamos, no quiere decir que es la única, pero sí con esta funciona perfectamente una escalera principal, haciendo 12 divisiones por planta. Si le hacemos más divisiones por planta, por supuesto va a ser mucho más cómoda. Y acá tenemos un ejemplo de, a diferencia de las primeras, que eran dos escaleras de carácter secundario, una escalera que sería de tipo principal, donde el ancho y la pendiente es mucho más suave que las anteriores. Si vamos aumentando el número de divisiones, acá tenemos dos ejemplos de 18 y 20, van a ser escaleras principales en general y ya muy cómodas, digamos, con un buen paso de cabeza y una medida de escalón que va a darle una pendiente muy suave y le va a dar mucha comodidad a esa escalera. Por supuesto que cada vez que uno hace las divisiones, como ven acá de los gráficos, vamos a ir aumentando el número de divisiones y van a ir aumentando los diámetros de la escalera, o sea que los espacios que necesitamos van a ser mucho más grandes cada vez. De allí que una escalera secundaria, como serían las primeras,
Esto puede tener un ancho de escalera entre 50 y 60 centímetros como mínimo. En cambio, en la escalera principal es probable que ande cerca de 1 metro de ancho de escalera para que pueda cruzarse, por ejemplo, 2 personas. Y eso va a ir aumentando en función del número de divisiones que tenga. Y acá tenemos una escalera de más de 16 divisiones, una escalera muy cómoda, de muy baja pendiente y que ocupa mucho espacio porque tiene un diámetro ya mucho más grande que lo que sería esta, que la tomamos como una escalera principal de tipo normal, de 16 divisiones por planta. Decíamos recién que ese diámetro exterior está en relación con el número de divisiones y en la función de la escalera. Las primeras eran para escaleras secundarias. Esta era una secundaria que va a ser muy cómoda, pero va a ser una principal. Si es principal, digamos, el destino de esta va a ser muy ajustada. Esta, digamos, sería la que andaría bien para una escalera normal, principal, y esta, digamos, ya tendríamos una escalera de mucho más porte, mucho más espacio, mucho más cómodas y con menor pendiente. Si yo tomo la medida de un escalón, acá, que sería el escalón que yo lo calculo, que sería el B de mi escalera, y lo multiplico por el número este de divisiones, me va a dar el diámetro, digamos, de el desarrollo de esa circunferencia en la línea de huella, que ya vamos a ver de qué se trata. Cuando mayor sea el número de divisiones, más grande me va a ir dando, digamos, esa medida de el desarrollo de esa circunferencia en la línea de huella, que es por donde la persona va a caminar. Eso es lo que vamos a ver ahora. Esa línea de huella, ¿dónde la ubicamos cuando calculamos una escalera? Es la línea por donde la persona va a subir. Este sería el núcleo de la escalera, ese caño que aparecía como estructural. Este sería el escalón. Este es B, que es la medida del escalón que yo calculé cuando calculé la altura del escalón y el ancho del escalón, y eso se mide en esa línea de huella. Se la toma a 25 centímetros del borde como mínimo. Esta sería la baranda exterior. Yo mido de acá a 25 centímetros y supuestamente la persona va a subir por esta línea de huella, que sería la línea de tránsito. Y ahí el escalón tiene que tener la medida con la que yo calculé. Una persona como esta que está parada en la escalera, seguramente cuando sube o baja, se va a tomar de la baranda, y desde la baranda hasta el eje de la persona estarían esos 25 centímetros mínimos, digamos, que hay acá. A veces, cuando uno quiere hacerla más cómoda la escalera, puede tomar 30 centímetros para realizar el cálculo de nuestra escalera, y la línea de huella separa entonces 30 centímetros del borde exterior. La mínima entonces 25 centímetros. Ahí tiene que tener la medida de B de escalón que yo calculé mi escalera caracol. Algunas consideraciones de seguridad, estas son recomendaciones, digamos. Dicen que la escalera tiene que tener, si este es el núcleo y yo mido de ese núcleo del espigón 15 centímetros, el escalón tendría que tener por lo menos 10 centímetros, digamos, para poder pisar, para que esta sea segura. Esta es la línea de huella, que estaba a 25 centímetros. Desde el núcleo de ese espigón yo mido 15 centímetros, y acá tendría que tener por lo menos 10 centímetros mi escalón. Esa es una consideración de seguridad, una recomendación. Acá tenemos algunos ejemplos de escalones. Escalones metálicos, son de prefabricado, escalones de hormigón y escalones de madera. Como ven, el escalón metálico tiene una textura, digamos, diferente, porque es resbaladizo y puede tornarse riesgoso, peligroso, lo mismo que el escalón de hormigón. Esta es una escalera de madera, casi siempre va a ser una escalera que va a estar en el interior, se no va a tener el riesgo, digamos, de que en caso de lluvia esté mojada y se torne resbaladiza, como serían estos dos casos que pueden ser exteriores. Tenemos entonces hormigón, metal y madera como ejemplo de escalones. Sigamos con los criterios de diseño. Vamos a ver el sentido de giro también. Es una recomendación, esto que estamos hablando ahora, de cómo tendría que girar la escalera cuando yo voy subiendo o bajando. Lo que se recomienda es que el sentido de giro, esta que está puesta aquí como una flecha roja, cuando yo voy a empezar a subir mi escalera, tenga el sentido de la aguja del reloj, el sentido ascendente. Eso significa que cuando yo baje mi escalera, me voy a tomar, digamos, de la baranda con mi mano derecha. Y esto es para favorecer a la mayoría de las personas, que se supone que son 10, que se van a tomar con su mano derecha. Es nada más que una recomendación, por supuesto. A veces se puede hacer, a veces no se puede hacer, depende de las condicionantes de diseño. La definición de los accesos y llegadas, esto sí es algo que siempre le puede llegar a complicar cuando uno diseña una escalera caracol. Yo tengo un ejemplo acá, donde esta escalera está puesta en una esquina, digamos, de un local. Tengo una pared acá, una pared acá, o sea que tengo dos caras ciegas y dos caras abiertas. Yo puedo ingresar a mi escalera por alguna de estas dos caras, y estas dos son caras ciegas. Eso me condiciona el acceso. Si esa escalera llega arriba y llega metida dentro de estas tres paredes, y yo tengo solo una cara abierta, me está condicionando que mi salida siempre va a ser por esta cara. Entonces, cuando yo calcule mi escalera caracol,
La voy a calcular, digamos, para sacar cuántos escalones tengo, las dimensiones de escalones, los diámetros, y después tengo que ubicarla en el lugar donde va la escalera. Y a veces lo que tengo que hacer es girar mi escalera para que acomode la salida y acomode la llegada. A veces se puede hacer y a veces no se puede hacer. Cuando no se puede hacer, es decir, yo acomodé que salga bien, pero el acceso a mi primer escalón me da contra una pared, por ejemplo, esa escalera, digamos, hay que recalcularla y hacerla de nuevo. El dimensionado del rellano de llegada. El escalón de llegada, cuando uno va a un piso, puede tener dimensión de 1, 2 o 3 escalones, depende de ese tipo. Acá tenemos un ejemplo de esta escalera, que en realidad es el escalón de llegada. Este sería el rellano, que es más ancho que un escalón, por supuesto, que está saliendo un piso, pero la escalera sigue subiendo. Sería más o menos el equivalente de tener un descanso, porque la escalera sigue ascendiendo. Acá tenemos dos casos. Esta escalera que tiene este rellano, que es más o menos el de 60 grados, y esta que tiene casi la mitad de la escalera como rellano en la planta. Lo mínimo es 60 grados. Y esto en una escalera secundaria, digamos, siempre tiene 60 grados. Y en escalas principales se aconseja 90 grados o más. 60 grados, ¿de dónde viene esa medida? Si yo tengo 60 grados acá, este triángulo sería un triángulo equilátero. Entonces, ese 60 grados hace que cada una de las caras del triángulo sean iguales. Por lo tanto, el ancho de mi escalera, que sería esta, va a ser igual al ancho de la salida. Significa que si dos personas vienen circulando por la escalera, cuando lleguen a la salida, al rellano, tendrían que salir las dos personas sin tener que colocarse una detrás de otra porque se hizo más chica la salida. Entonces, mínimo de 60 no puede ser. Y sería este caso que tenemos puesto acá. Este 60 grados, esto es de 12 divisiones por planta, o sea que hay 3 divisiones en un cuarto. De los 90 grados acá tenemos 30 grados cada escalón. 2 escalones serían los 60 grados mínimo para la salida del rellano de esa escalera. Si una escalera principal se aconseja 90 grados o más. Esta, por ejemplo, esta tiene este rellano, es mucho más de 90 grados. Existe la posibilidad de colocar descanso intermedio, que es lo que decíamos recién. Si esto no fuera la salida de un piso, sería un descanso intermedio y la escalera sigue subiendo. Y entonces uno tiene que verificar, digamos, dónde la escalera puede tener problemas de lo que llamamos el paso de cabeza. Acá tenemos la escalera desplegada, puesta como si fuera una escalera recta, tomada el escalón en la línea de huella. Tenemos 7 escalones, por ejemplo, aparece un descanso y después sigue subiendo la escalera. Lo que hay que ver después, qué es lo que se superpone para ver que ese rellano, a qué escalón me está tapando, para saber dónde va a estar el punto crítico de paso de cabeza, que eso vamos a verificar después. Pero existe la posibilidad de colocar estos rellenos intermedios. Descanso intermedio. Vemos alguna variante de diseño de escalón. Esto ya depende del tipo de material realmente o algo ya de tipo estético. Acá dice ambos laterales al centro. Este sería el escalón como si fuera un triángulo. Los dos laterales del escalón van al centro de la circunferencia, o sea, al centro del espigón, como un triángulo. Puede ser que un lateral vaya al centro y el otro sea secante. O sea, este lateral va al centro y el otro es secante, o sea que no es tangente sino secante. En este caso sí es tangente y al centro. Ese sería el escalón. Este borde que aparece en rojo aquí va al centro. Este borde rojo que aparece acá es tangente a lo que sería ese espigón. Acá aparecen, dice, laterales tangentes con un corte, que esto ya es cuestión estética, digamos, nada más. Ese es el escalón, este es tangente y este es tangente. O sea, los dos van al borde de la escalera, pero acá aparece un corte que es una cuestión estética nada más, que vamos a ver después algunos ejemplos. Otra cuestión, digamos, de diseño puede ser que los dos escalones sean tangentes en el mismo borde. O sea, este borde y este borde hacen que el escalón sean tangente en este punto. Y a veces aparecen este tipo, que realmente son las escaleras, son prefabricados los escalones, donde los dos laterales son envolventes, o sea, están abrazando, digamos, al núcleo central de la escalera. Este es el núcleo central, el espigón, y el escalón viene con los dos bordes abrazando a ese núcleo central. Y acá tenemos algunos ejemplos de ese tipo. Estos dos que van al centro, este es el primer caso. Esto lo está abrazando. Este es un escalón que veíamos de tipo gótico, donde es tangente, digamos, en un borde y el otro iría al centro. Eso y esto son parecidos, porque lo que hacíamos cuando hablamos de escaleras góticas o de pie derecho o de doble alzada era que el escalón tenga este corte para evitar, digamos, pisar en una dimensión chica del escalón. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se dimensiona una escalera de este tipo. La primera parte de la escalera vamos a tener un cálculo que es muy parecido a cualquier escalera, no importa si es una escalera recta o si es una escalera caracol o si es compensada.
Los datos, digamos, de esta escalera que vamos a usar para el cálculo son: la altura a salvar 2,80 metros. Esto es de piso a piso. La función, una escalera principal. Esto me va a definir el tipo de escalón que va a tener, las dimensiones, los diámetros de escalera y los anchos de escalera. El número de divisiones por planta, si yo estoy pensando que es una escalera principal, recién veíamos que más o menos 16 divisiones anda bien, digamos, para ese tipo de escalera, o sea que vamos a adoptar 16. Esto lo adopto, esto ya es un dato del proyecto, esto es un dato del proyecto, que sea principal o que sea secundaria. Si yo digo que mi escalera va a ser principal, me gustaría que mi escalón tenga como altura, como contrahuella, 17 centímetros. Eso me va a dar aproximadamente una pendiente de 30 grados y mi rellano quiero que tenga 90 grados porque es una escalera principal. Estas son las condiciones de diseño que veíamos recién. En base a eso yo puedo tener este tipo de escalón: 17 centímetros de altura, 30 grados de pendiente de mi escalera y un rellano en las 16 divisiones por planta que ocupe 90 grados, o sea que me tape 4 escalones mi rellano para salir al piso superior. Con esos datos, digamos, yo puedo empezar mi cálculo. La primera parte, como dije recién, es exactamente la misma que si fuera una escalera recta. Vamos a calcular cuántos escalones primero necesito para ir de un piso a otro. Yo quiero saber qué número de escalones necesito, entonces tengo que dividir la altura que tengo de piso a piso en la medida que tiene mi escalón, que yo estoy deseando que sea 17 centímetros. Entonces el número de escalón sale de dividir 2,80, que es la altura total a subir, 17 que era la altura de mi escalón, me da 16,47, casi 16 escalones y medio. Como se sabe, digamos, no se puede hacer 16 escalones y medio, tengo que hacer 16 o 17. Entonces acá tengo que adoptar por más o por menos, por exceso o por defecto. Puede tener 16 contrahuella o 17 contrahuella para salvar esa altura de 2,80 en una escalera principal. Entonces acá tengo que decidir por cuál de las dos voy a adoptar. Si yo tengo 16 escalones y medio casi y tomo 16 adoptando, cada uno de los escalones va a ser un poquito más grande de lo que yo deseaba, que era 17. Si yo tomo 17 escalones más que lo que me dio el cálculo, cada uno de los escalones va a tener un poco menos de los 17 que yo deseaba. Entonces acá yo debo definir si quiero hacerla más cómoda o menos cómoda, sabiendo que voy a tener más escalones o menos escalones y voy a necesitar más espacio en un caso o en otro. En este caso digo, voy a adoptar 16 escalones para llegar de un piso a otro. Entonces ahora ya tengo que recalcular y saber cuál va a ser la medida de cada uno de los escalones, ya con el número entero de escalones para ir de un piso a otro. Entonces la altura de mi escalón va a estar en dividir la altura total en el número que acabo de adoptar, 2,80 dividido en 16, que son los que adopté recién, me da 17,5 centímetros. Esa es la altura que va a tener cada escalón cuando yo antes quería que tenga 17. Como estoy un poco por abajo, digamos, de lo que me daba el cálculo, me está dando que cada escalón va a tener un poquito más, 17,5 centímetros de escalón. Con eso yo puedo calcular ahora, como calculaba en una escalera recta, cuánto va a ser la medida de B, la huella. Acá voy a usar la norma de la seguridad, que es una norma que se recomienda para este tipo de escalera, y digo que B más H igual a 46. Entonces saco B, que es lo que necesito, 46 menos 17,5, que sería el H que acabo de calcular, y me da 28,5. Ya tengo definido cuál va a ser mi escalón: 17,5 de altura de H y 28,5 de B, o sea de huella. Veamos ahora cuál sería el diámetro en la línea de huella. Acá voy a ir ya viendo qué espacio necesito para meter mi escalera. Esa línea de huella, donde yo voy a subir la escalera, esta que aparece aquí con azul, yo voy a subir por acá, necesito saber cuál es el desarrollo de esta línea de huella para saber el diámetro, y con eso voy a determinar cuánto voy a necesitar de espacio para poner mi escalera. Entonces voy a calcular este valor que aparece acá como diámetro en línea de huella. La longitud de circunferencia va a estar dada por el número de divisiones y por B. Esto es B, que era 27,5, lo multiplico por los 16 y tendría ese desarrollo o esa longitud de esta circunferencia que está puesta acá en color celeste en línea de trazo. 16 por 28,5 me da 456 centímetros como longitud de esta circunferencia. Con esa longitud yo podría sacar ahora el diámetro. La longitud de circunferencia es pi por diámetro. Yo necesito saber el diámetro. Me queda que la longitud sobre pi, hago la división, me da 145 centímetros el D. Esa medida que está puesta acá, el diámetro en la línea de huella, me da 145 centímetros. Yo puedo adaptar acá por exceso o por defecto. Si lo hago más cómoda, adopto 150 centímetros
y me quedo, digamos, con ese valor. Si acá en vez de 145 me diera 147,8, por decir un número con decimales, es evidente que es más complejo construir ese tipo de escalera con ese valor. Entonces eso directamente lo puedo adaptar a un número redondo que sea fácil de construirla. Entonces acá toma 150, por ejemplo, y sé que le estoy dando 5 centímetros más de lo que me daba el cálculo y que va a ser más cómoda mi escalera en cuanto al ancho que tiene. Acá digo, voy a determinar cuánto necesito en diámetro exterior para saber qué espacio necesito. Ahora estoy sacando el diámetro de esto que está puesto aquí en línea roja, cuánto necesito para meter mi escalera en ese espacio. Si la línea de huella estaba a 25 centímetros del borde, acá tiene 25, acá tiene 25, o sea que le tengo que agregar 50 centímetros al valor que acabo de calcular. El diámetro de la línea de huella más 2 veces 25, le estaría agregando 50 y tendría 150 cada T más 50, 200 centímetros. Quiere decir que mi escalera, como espacio, necesita 2 metros por 2 metros para meter esa circunferencia exterior de mi escalera. Ese es el espacio que necesito para meter mi escalera. Veamos ahora cuál sería el paso libre de cabeza. Cuando yo voy subiendo la escalera, voy a tener escalones que se van a superponer. Ese paso libre de cabeza, que después lo vamos a ver gráficamente cómo se hace, está dado por el número de divisiones menos el número de escalones que ocupa el rellano y multiplicado por la altura. El número de divisiones era 16. El número de escalones de rellano era 4. Esto que está puesto acá o acá. Al total de los 16 le resto estos 4, me están quedando estos escalones libres. Lo que multiplico a ese por la altura de cada una de las escalones, que sería la contrahuella, y me va a decir cuánto es el paso libre de cabeza. Entonces 16 divisiones de la escalera menos 4 que ocupa el rellano, me quedaría 12 por 17,5, me estaría dando 210 centímetros. Ese es el paso libre de cabeza más el espesor del escalón de rellano. O sea, tendría después que restarle ese espesor. Ya vamos a ver en el gráfico de dónde sale ese dato, porque acá estoy multiplicando por 17,5, estoy tomando la cara superior, digamos, de cada escalón. Lo que decíamos recién, que era una recomendación para saber, digamos, en el ojo o en el espigón, que el escalón tenga 10 centímetros por lo menos, si yo tomo esa medida a 15 centímetros de mi núcleo central, este que está puesto acá. Ese diámetro que está puesto ahora acá en verde acá, necesito saber a qué diámetro voy a tener ese escalón con los centímetros que me están recomendando de 10 centímetros. Entonces el número de divisiones ahora por 10 centímetros, que sería lo que quiero que tenga cada escalón ahí, me está dando 16 divisiones por 10, 160 centímetros. El L, que sería la longitud de circunferencia, sería el pi por el diámetro sub 0, que sería el que acabo de determinar ahora. 160 por 314, que sería el pi, me dice 50,9 centímetros, yo digo 51 centímetros para redondearlo. 51 centímetros de diámetro va a tener esta circunferencia que está puesta en verde, para que mi escalón en ese punto que es más crítico tenga 10 centímetros cada uno por razones de seguridad. Si yo digo que 51 centímetros es el diámetro que tengo ahora, a eso le resto 2 veces 15 porque estaba a 15 centímetros del espigón, y puedo sacar cuál va a ser la medida del espigón. Resto 15 de cada lado, o sea que le resto 30 al 51 y me queda 21 centímetros, y esa sería la medida de mi espigón. Con eso tengo todos los datos para trazar mi escalera y poder dibujarla correctamente y luego construirla. Veamos el tema del paso de cabeza, que eso es lo que hablamos recién, que es lo más complejo en una escalera caracol. Vamos a tomar ahora un ejemplo, otra escalera ya, una escalera de tipo secundario, para cambiar los datos. Esto ya está calculado, acá tengo todos los datos para trazarla, y con eso voy a verificar mi paso de cabeza. Yo digo, tengo un espacio disponible en este caso de 1,50 por 1,50, decíamos que era secundaria, que tengo que subir 2,85 m de un piso a otro. Calculo mi escalera y me sale que tiene 19 centímetros cada huella, y que tengo contrahuella, perdón, y que tengo 15 contrahuellas para llegar de un piso a otro. Cuando calculo con la fórmula, me da que la huella B es 27 centímetros, o sea, 19 de altura y 27 de huella. Eso tiene mi escalón, y tengo 15 escalones para llegar de un piso a otro en este que acabo de calcular. Como era una escalera secundaria, yo digo el número de divisiones por planta va a ser 12, el rellano va a ser el mínimo, 60 grados, o sea que va a ser 2 escalones, porque está dividido en 12. El diámetro exterior, 1,50, que es lo que yo disponía acá. El diámetro de la línea de huella, 1 metro, porque le saco 25 de cada lado, o sea que le saco 50, y tendría 1 metro en la línea de huella. Lo que puedo hacer ahora es verificar, digamos, si los datos que yo tengo con el espacio que acabo de ver ahora, que tenía un 50 por un 50 el disponible,
es correcto, digamos, y si puede ser factible de hacerlo. Si yo digo la longitud y circunferencia, ¿cuál sería? 27 centímetros lo que medía cada escalón en la huella. Por 12 que son las divisiones me da 324 centímetros. La longitud real de la circunferencia, 314 por 100, porque eso era el diámetro que tenía, me da 314. Esto es real. Yo tengo una circunferencia de 314 centímetros y para la que yo había calculado necesito 324 centímetros si quiero que tenga 27 cada escalón. Entonces la medida real ahora, si yo me tomo ya este dato, sería el 314 dividido en 12 y me da 26,2. Yo había calculado que mi escalera iba a tener 27 de medida de B y la real me da 26,2, o sea que me da 8 milímetros menos que aquella. Y esto es factible, ¿por qué? Porque yo tomé para mi cálculo el B más H46, cuando podía haber tomado el 43 también, que es otro de las fórmulas que usamos para calcular. O sea que 8 milímetros en cada escalón es prácticamente despreciable. ¿Y el paso de cabeza cuál sería? Sería el número de divisiones, que son 12, menos los 2 que me ocupa el relleno, porque tiene 60 grados, esto que está puesto acá, 12 las divisiones, me quedan 10, 10 por 19 que mide cada uno sería 1,90, que para una escalera secundaria va a andar bien. Se acepta, decíamos, que hasta 1,80 m puede tener. A este 1,90 yo tengo que restarle la medida de espesor de mi rellano. Con ese dato yo puedo dibujar la planta de mi escalera. Acá tengo la escalera con las 12 divisiones, los 2 que ocupa el rellano y tengo los datos que acabo de sacar. 1,50 el espacio que disponía, le saco los 25 a cada lado, tengo 1 metro, digamos, el diámetro de línea de huella, tengo 26,2 que puedo medir cada escalón en realidad, cuando antes yo había calculado para 27. Este es el rellano. Acá arranco yo con el escalón 1, giro así, pero necesito 15 escalones, y acá tengo el escalón 15 con este rellano de salida de 60 grados. Esa sería mi planta de escalera en base a los datos que tengo. Ahora voy a dibujar una vista de esa escalera y voy a dibujar lo que sería el paso libre de cabeza con un rebatimiento. Cuando yo dibujo mi escalera, yo tengo desde el piso, que sería este, hasta el último escalón, que es el 15, la altura a salvar, digamos que era los 2,85. Y acá yo puedo llevar proyecciones de acá y poner cada uno de mis escalones para llegar de un piso a otro. Este escalón del 15, digamos, sería el rellano este que está aquí cuadriculado, que sería ese escalón que aparece aquí a nivel del piso superior. Si yo quiero trazar la baranda de esta escalera, voy a tomar en el centro, por ejemplo, de cada escalón un parante vertical, le pongo el parante, por ejemplo, de 90 centímetros si quiero que sea la altura. Una vez que tengo todo eso, puedo trazar mi baranda, que sería esa hélice que aparece ahora en azul como baranda de la escalera. Y ese sería el trazado de mi escalera en planta y en vista. Si quiero hacer el rebatimiento, tendría que ahora desplegar y ver cuál es el punto crítico. Este va a ser el punto crítico. Yo arranco con el escalón 1, con el 2, y cuando llego al escalón 3 estoy debajo del rellano. El escalón 4 también está debajo del rellano, y el punto crítico es cuando piso el escalón 5, que estaría en ese borde con el rellano saliendo, digamos, del rellano. Ese es el punto crítico que yo tengo que verificar que pueda pasar, que es lo que acabo de calcular acá. Si yo hago el rebatimiento, veamos cómo se hace. Entonces, entre el escalón 5 y el 15, ahí estaría mi paso de cabeza más el espesor del escalón. ¿Cómo sería el procedimiento ahora? Tendría que trazar mi escalera en horizontal con la altura del escalón, que era esto 19 centímetros, los trazo con esta línea verde. Ahora trazo las verticales, que sería la división de mi escalera de los 27 a 26,2, en este caso que ya me da ese valor más exacto, ese sería 26,2, y trazo cada 26,2 esa línea vertical. Y ahora la despliego a la escalera como si fuera una escalera recta, y puedo tener esta escalera que tiene 15 escalones para llegar de un piso a otro, y el escalón último, que será el 15, que es el rellano, me está ocupando el ancho de 2 escalones, estos dos que están acá. Si yo veo la planta, digo, el escalón 3 y el escalón 4 están debajo del rellano, o sea que puedo trazar debajo del rellano el escalón 3 y el escalón 4, y tendría esta, la parte inferior de la escalera cuando voy subiendo. Cuando voy subiendo por acá, este es el punto crítico, cuando yo piso el escalón 5 y estoy saliendo este borde. Entre ese borde y este escalón 5 es el punto crítico de paso de cabeza. Si yo trazo dos paralelas a las pendientes por esos dos puntos, entre esas dos paralelas tendría mi paso de cabeza mínimo. Acá decíamos que era el paso de cabeza que yo voy a medir, terminando desde el borde superior del escalón este, que es el rellano, al borde superior de este escalón, y tendría que restarle este espesor, por eso aparece como P más E, paso más espesor de escalón.
Después tendría que restarle, eso que me queda sería la diferencia. Ahí tengo este valor en el punto crítico de mi paso de cabeza. Y con esto tendría, digamos, verificado si puedo o no puedo subir mi escalera con los datos que yo tengo. Hay un ábaco que permite predimensionar la escalera, hacer un tanteo muy rápido para saber si es factible, y después sí tengo que verificarlo analíticamente todos los valores que yo voy a obtener de este ábaco, que es un tanteo rápido. Este ábaco tiene sectores, acá está el sector A, el B, y después van a aparecer otros para calcular otros elementos de la escalera. Si yo digo, mi escalera la voy a calcular con esta fórmula que hice hace rato, que era B más H46, que es la fórmula de la comodidad. Si yo digo, mi escalón tenía 19, puede tener, digamos, porque es una escalera secundaria, 19 o 20. Si fuera 19, me vengo por acá hasta que corto la fórmula, así, y voy a tener cuánto va a tener mi escalón en el B, o sea, en la huella. Entonces me dice que mi escalón, si tiene 19 de altura, va a tener 27 de B si uso esta fórmula. Entonces ya tengo dos datos acá, altura y ancho de escalón, el H y el B. Si yo sigo por esta horizontal del 19 y me corto con esta otra diagonal que viene acá, donde dice el número de escalones por planta, yo había hecho una escalera que tenía 12 divisiones por planta porque era secundaria. Entonces esa línea de 12 que viene por acá se corta en este punto, y ahí tendría determinado ese punto para saber cuál va a ser mi paso libre de cabeza. Me vengo por acá donde lo corté, y acá tengo los valores de paso libre de cabeza. Acá tengo 60 grados, acá tengo 90 grados, o sea que esta columna es para 90, este para 60, mi escalera era secundaria. Entonces tomo la de 60, que sería este que viene por acá. Ese valor que me está dando ahí sería el 1,90 que yo había calculado antes. Ese es el paso libre de cabeza más el espesor de escalón. Si ustedes se fijan acá, no aparecen valores en este punto, porque para una escalera secundaria menos de esta medida ya no sirve, digamos, como paso de cabeza en la escalera de tipo principal. Si yo le hago un relleno a 90 grados, eso no podría andar. Entonces para 60 grados obtengo el valor de 1,90, que sería en base a esta línea que viene por acá, a esta fila de datos, digamos. Acá obtengo mi paso libre de cabeza de 1,90. Entonces voy tanteando valores rápidamente con esto para saber si es factible lo que yo estoy proponiendo. Si ahora quiero ver los diámetros para saber en qué espacio voy a meter mi escalera, me voy a esta otra parte del gráfico del ábaco, que es la parte C. Sigo con los 27 bajando, que venía por acá. Acá tengo el 12 divisiones, que es este punto que está puesto acá. Entonces tengo 12 y 27, que son los dos que me van a delimitar este punto para saber cuánto voy a tener de diámetro en la línea de huella. Ese corte está entre estos dos valores. Este valor que aparece acá es 100, este 110. Entonces tendría una curva, digamos, más o menos en 103 centímetros de diámetro para la línea de huella. Esto es 100, esto es 110, la mitad sería 105, está más cerca del 100. Yo puedo más o menos estimar, los abacos siempre son valores estimativos, de 103 centímetros, lo que yo necesito para tener la medida que yo quiero en esa línea de huella. Si recuerdan el cálculo anterior, cuando yo había tomado 100 centímetros, no me daba 27, me daba 26, un poco más, 26,2. ¿Por qué? Porque no tenía los 100, tenía un poco menos. Acá necesito 103 si quiero tener esa medida. Si quiero saber cuál es la medida en función del ancho para la línea de huella, el ancho que le voy a dar de escalera, si es secundario o si es principal, y cuándo va a ser mi diámetro para tener esa recomendación de los 10 centímetros como mínimo de escalón. Sigo con el abaco este por acá, con el horizontal que venía de las 12 divisiones. Veo cuál va a ser mi ancho de escalera. Si es secundaria tendría que ser 60 o 70. Si tomo 70, donde se cortan esos dos, me está dando ese valor que aparece ahí, que sería el 98 centímetros de diámetro. Y si quiero hacer ahora el otro dato que me estaba faltando, que es saber dónde voy a tener el escalón mínimo de 10 centímetros, perdón, a 15 del espigón, sigo con esa medida por acá, y acá tengo el diámetro y el D sub 0. El diámetro me da 8 centímetros. Si le agrego 15 de cada lado, estaría agregando 30, por lo tanto tendría 38 centímetros de diámetro, ese que aparece acá, que sería lo que me asegura a mí que el escalón acá va a tener los 10 centímetros mínimos. Ese sería, digamos, un uso muy rápido del abaco. Yo voy a entrar hacia abaco, voy a plantear mi escalera en función de que sea principal o sea secundaria y del espacio que disponga, y voy a hacer un tanteo de números. Cuando tengo su tanteo, digo si es factible, tengo que ir y calcularla como hice recién con los datos ya analíticos exactos. Veamos algunos ejemplos ahora de escaleras helicoidales
curvas y caracol. Este caso es la escalera curva, un eje curvo, no llega ni siquiera a dar una vuelta, tiene menos incluso de media vuelta en la circunferencia, es una escalera de mucho diámetro, por lo tanto no hay problema de paso de cabeza, no es una escalera de tipo caracol, es una escalera de eje curvo. Esta es una escalera helicoidal, acá tiene un centro que es un ojo de la escalera y el borde exterior, similar a este que aparece acá, una baranda interior, una baranda exterior, no es una escalera caracol, no tiene superposición. Cuando yo me paro en los primeros escalones no tengo escalones aquí arriba en ese caso. Y acá tenemos ejemplos también de escaleras helicoidales, son escaleras de mucho diámetro, y acá una mezcla de escaleras curvas y escaleras rectas en tramos. Acá hay una escalera que están superpuestas, dos escaleras, donde si yo entro por este piso y subo por ese, voy a llegar al piso superior, pero del lado del frente. Si subo por acá, voy a llegar al lado de esto. O sea, se van alternando los tramos de cada escalera y voy llegando de un piso a otro, pero en el frente de lo que sería ese patio central que aparece ahí. Veamos otro ejemplo. Acá tengo también la escalera helicoidales, son escaleras de mucho diámetro, como decía recién. Algunos tipos secundarios, otro tipo principal, depende de las necesidades de cada caso o de las condicionantes de diseño. Y acá vemos de una escalera caracol que tiene un diámetro más o menos apreciable, pero tiene este espigón que es muy pequeño. En cambio, este es un espigón que es muy grande, o sea que esta escalera, la parte mínima del escalón acá, va a tener seguramente mucho más de los 10 centímetros que estamos pidiendo como medida de seguridad, porque el diámetro este del espigón es muy grande. Y acá hay un caso especial, digamos, en la escalera de tipo secundaria, donde el escalón se sale de todas las normas que uno estaba viendo hasta el momento, que son escalones de tipo trapezial o tipo triangular, y es un escalón directamente circular. Es evidente que si yo quiero subir esta escalera, me voy a tener que ir, seguramente tomar de este elemento central, pero no tiene baranda para poder subir, mucho más si voy a bajar. Generalmente cuando uno baja la escalera es cuando aparece que el riesgo es mayor. Es de tipo totalmente secundario, por supuesto. Acá tenemos otro tipo de ejemplo. Lo que vimos recién, esa escalera que salía recién a un piso intermedio y después sigue subiendo. Escaleras metálicas y escaleras de madera. Este escalón que veíamos en las clases anteriores también, con el escalón similar a lo que sería el escalón gótico, que tiene un corte para que yo pueda meter el pie que va cerca del espigón con facilidad. Escaleras que no tienen el espigón, sino que tiene un elemento central, que sería el elemento estructural de esa escalera, en metal y en madera. Otro ejemplo, acá hay un ejemplo muy particular. Acá tengo una escalera que tiene como parantes de la baranda una barra doble. Si esa barra doble va abrazando a ese caño, digamos que sería la baranda, es muy difícil que yo pueda tomar el caño para ir subiendo, porque cada vez que llega a un punto alto me tengo que soltar. Entonces tengo que diseñarlo a esa baranda de alguna forma especial para que pueda pasar mi mano y no tenga que soltarme por razones de seguridad. Entonces eso hay que tener en cuenta cuando uno va a diseñar este tipo de escalera, si realmente va a poner prioridad en la seguridad cuando suba, fundamentalmente para chicos, para personas mayores. Lo que tenemos acá son escalones, en este caso de vidrio, o escalones con vidrios armados, o escalones a veces con sintéticos, digamos, como policarbonatos. Acá hay algo muy especial, porque ese núcleo central que teníamos como espigón antes era un caño, en este caso es una especie de chapa dorada, una chapa labiada, digamos, que formalmente tiene esta llegada arriba, es un hecho escultórico más que nada. Acá tenemos otro ejemplo de escalones de vidrio. Acá hay un caso muy particular. Este espigón que veíamos en los casos anteriores no tiene una medida constante de diámetro. Acá arranca prácticamente en cero, que sería este punto, y se va ensanchando como si fuera la forma de un uso. Entonces hay una parte que es más ancha y después se vuelve a encostar hacia la cara superior. Acá pueden pasar dos cosas, que si mi ancho de escalera es constante, o sea la medida de este escalón como ancho es constante, cuando llegue a este punto esa escalera va a ser más ancha que en la parte inferior. Si ese ancho se mantiene, o sea que si está siempre circunscrita dentro de la misma circunferencia, es evidente que el escalón en el punto medio va a ser más angosto que el escalón de arranque o el escalón de llegada, porque lo que va creciendo es el ancho de ese espigón, es variable. Y acá un detalle de lo que puede ser una baranda, el pasamano, que es donde yo voy agarrando, tomado digamos de los parantes, y como protección o caños o cables para darle la seguridad de esa baranda, que es lo que aparece acá. Algunos ejemplos de diseño de escalón. Acá lo que podríamos llamar como el escalón en bruto, en madera, directamente con
la madera sin trabajar, colocada en función del desarrollo de esa escalera caracol. Acá escalera que tiene ahora el escalón como estructura metálica y el cierre, digamos, donde uno pisa, es un escalón de madera. Y esta escalera es muy particular, una escalera que la parte de arriba es una escalera como cualquier otra de tipo caracol, pero cuando llega a la parte inferior a la parte de abajo, esta escalera me permite, con esta forma que tiene, que si yo saliera por ejemplo por esta puerta, puedo tomar la escalera de este lado. Si vengo caminando de acá, la puedo tomar de acá. Si vengo caminando de frente, la puedo tomar de acá. O sea que la escalera me permite el arranque en cualquier dirección, y si la llegada ya está condicionada a un punto, pero esa tiene la ventaja de que la puedo tomar desde cualquier lado, no tengo que buscar el primer escalón girando alrededor de la escalera. Acá hay otra escalera que está hecha, digamos, con placas ya delgadas. Son placas que son anchas y delgadas. Acá la ven que esta es una placa más chica, más grande se van agrandando, y después la superpongo como está puesta acá para construir esta escalera que me va a dar, este sería el escalón ahora, con la placa más angosta acá, la placa más ancha arriba, y acá ven en este sector que están puestos lo que sería esa especie de anillo que va abrazando al caño cuando la voy poniendo en la escalera. Otro ejemplo de diseño de escalón, un escalón metálico como estructura, y esto tiene una especie de forro en madera como terminación. Ese escalón metálico puede estar adosado a la pared con este sistema de engrampado como si fuera una especie de taco Fisher, pero por supuesto que para sostener una carga mucho superior a lo que sería un taco común. Y la otra sería tener acá esa planchuela engrampada en la pared, después yo vengo con este escalón, lo arrimo a esa planchuela, lo voy a soldar y después voy a poner esto. Eso sería más fácil, pues yo voy a poner todas las planchuelas en base al replanteo de mi escalera y después voy arrimando cada uno de los escalones. Acá tienen un escalón metálico, una forma de L hacia arriba y hacia abajo, como una Z, digamos. Esta sería la parte vertical del escalón. Esta es la parte para tomar el escalón que va puesto encima del lado de la nariz del escalón, y esto de la parte interna de ese escalón. Acá agarro un escalón y la otra punta del escalón se agarraría en otra chapa igual que está puesta aquí abajo. Un escalón de metal, de chapa doblada, que tiene este agujero para meter en el caño. Una vez que meto todo el escalón, lo voy girando, lo acomodo y después lo fijo, digamos, en la posición que va a quedar. Exactamente lo mismo que hago con un escalón de hormigón también premoldeado. Esta vez tienen, podríamos decir, la ventaja o desventaja que esa medida de altura de escalón, esa que está dada por ese pedazo de caño de cilindro, digamos, es ya constante. Entonces yo quiero variar eso, lo podría agrandar porque le pongo un suplemento, pero difícilmente lo voy a poder achicar y hacerlo al escalón de menor altura. Acá tiene otros ejemplos, son escalones ya de vidrio que están tomados por elementos contra la pared, elementos de fijación estructurales. Acá se ven cómo están tomados la pared y tomado el escalón. Acá aparece el vidrio como un vidrio doble en todos los casos. Eso seguramente me permite que cuando yo fije el escalón lo voy a fijar en el vidrio de abajo, y este vidrio de arriba va a ser como una tapa para que no me quede la cabeza, digamos, de esta fijación arriba y sea un motivo para que uno pueda tropezar cuando usa esa escalera. Y este vidrio después se coloca como tapa arriba y va pegado. Veamos lo que sería el práctico número 3, que es el que ustedes van a hacer ahora para el desarrollo de esta escalera caracol. Como siempre van a tener que traer un ejemplo donde aparezca una escalera caracol que va a unir dos niveles vinculados, digamos, por esa escalera. El objetivo, ¿cuál sería? Solucionar un problema concreto de diseño, que es el que ustedes van a traer, y van a ver en ese diseño si la escalera es de principal o es secundaria en función de lo que ustedes están proponiendo como ejemplo para trabajar. Y se le van a aplicar la norma de BMH46 o BMH43, es una de las dos de la norma de la seguridad, por considerar la apropiada para el tipo de escalera, y se realizará en dos etapas este trabajo práctico. La primera parte vamos a calcular la escalera y vamos a usarla todos los datos que tengamos en el ábaco, y después lo vamos a verificar analíticamente. O sea, agarramos el ábaco, planteamos, digamos, nuestra propuesta de escalera, si es principal o secundaria, sacamos todos los datos que son aproximados. Si esos datos son viables, los vamos a verificar para hacerlo real y ya exacto, digamos, cuando hagamos nuestro cálculo de la escalera. Y después una variante. Si la escalera era principal, le vamos a hacer una variante para hacer la secundaria, para saber en qué va a cambiar esa escalera. Por supuesto va a cambiar la altura de escalón y dimensiones, va a cambiar los diámetros y va a cambiar la posición seguramente de arranque y de llegada, porque van a ser diferentes la cantidad de escalones. Entonces eso hay que ver cómo plantearlo en un caso u otro. Una es la original y otra es una propuesta para como práctica.
Lo que vamos a hacer después es contrastar gráficamente la solución con el paso libre de cabeza, que es lo que hicimos recién, con ese rebatimiento que hacíamos como sobre una escalera recta, que vemos qué escalones quedan debajo del rellano. O sea, trazamos la escalera entera, debajo del rellano trazamos la escalera que van tapando y volvemos a trazar la escalera con la superposición que hay. Y vemos cuáles son los puntos críticos de ese paso de cabeza para controlarlo, que funcione bien. Después, esto ya es planteo estructural. Con los materiales adoptados para la escalera, vamos a hacer un planteo estructural y un detalle constructivo del escalón, con la estructura del soporte del escalón y la baranda, y el encuentro de este escalón de llegada y el entrepiso, en escala 1.10 en 1.5. Vamos a hacer una variante de diseño de esto para un escalón de hormigón premoldeado y baranda metálica, o escalón y baranda en madera y acero. O sea que van a ser dos variantes acá. Acá lo que tiene que es lo que se va a presentar, las plantas que ustedes van a traer de la propuesta de trabajo, van a estar en escala 1.100, 1.50, el sector, digamos, donde trabajar eso hay que hacerlo más grande, para hacerlo en 1.20, 1.10, donde vamos a dibujar nuestra escalera, y vamos a poner todos los datos que surgen del cálculo. Ese sería el práctico. Y esto es todo por hoy. Esta clase la vamos a subir y vamos a compartir el link en el Facebook de la cátedra. Muchas gracias. Adiós.